¿Sí se ve? Sí, güey. Sácala de ese lado. De este Ya, lado. échale. Sácala, güey. Sácale, échale aquí y yo le saco foto, güey. Sácale. Esos son mis amigos. Sácale. Ya. ¿Ya? ¿Entonces ya lo sacó? Sí. Agárrame. ¿Pero eso qué es, Otón? ¿Qué? Esa madre. ¿Quién sabe, güey? Era, te digo que rasqué con... Ahí está la caja abajo. Ay, hijo de su pinche madre, ya salió la... Sácala, sácala, sácale. Si me carga la muerte que me cargue, pues me va a cargar de todos modos. ¿Pero qué dice ahí en ese papel? A ver. ¿Quién sabe? Está al revés, güey. Está pegado. Yo, güey. Tengo que lo enterré. Nomás ten cuidado, ¿eh? Una cabecita de este. Ahí es una calavera, güey. Esa es una calavera. Me vale verga que se calavera. Vete, saca la bolsa, saca la bolsa. ¿Cuál bolsa? Saca la bolsa. No, pues yo estoy yendo para abajo, mira. Ahí está, ahí está, ahí está. Sácale, ráscale ahí, ahí. Esta la enterré. No, está más para abajo. Esta, aquí venía esto. No, 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 pero aquí abajo hay algo. Aquí, Es aquí. la caja que enterré. A ver, güey. No, pero están las cenizas. No hay pedo. Claro, pues ráscale tú, güey. Mira, mira, aquí está, aquí está. A ver, ráscale, No, güey. ya no, güey, no. Sí. Ya nomás llévate eso si lo quieres. Llévate el muñeco. No, mira, mira. Mira, limpia bien esta madre, mira. Espérate. Esta, güey, esa. Esta, güey. Sácale una cosa. Ya. Otra. Mira, sí, sí. ¿Ya? Pero a ver, limpia bien esta madre, güey. La calaca, güey. La calaca flaca. Mira, esta es una pinche calavera. Mi amiga. Esa. Ah, sí, es una calaca. Es una calaca, güey, mira. Mi amiga. Que mi amiga. Yo te quiero más que a este güey. Yo te quiero más. Mira. Es una calaca, pues. Por ahí tú. Así. Sácale su foto. Ese que se quede. ¿Te vas a llevar el collar otro? ¿Mm? ¿Lo vas a llevar? No, que se lo va a llevar él. No, yo ni más. No, pues. ¿Tú, Jacinto, te lo llevas? ¿Te lo llevas tú? No. A ver, saca la caja. No. Ráscale, güey. No, güey. No. La caja de ella no, ¿eh? La caja ya no. Sácalo también. No. No, güey. ¿Por qué? Ahí está el mermero. No, ya no. Eso es, mira, eso es brujería porque tiene alfileres ese puto muñeco, güey. Sí. Te digo que le rasqué así nomás. Mira, güey, cómo se... Mira, mira. Ahí está. No. Mira. Mira. ¿Ese qué? Mira. Ese ya ves, sácalo tú. Es aluminio esa madre, güey. Te digo que está incinerado. No, yo no. Mejor sacarle una foto así. Mira. A ver, pero descúbrelo más, que se vea más. ¿Ya? Más. Mucho menos. Ahorita tu cuchara te va a fallar. Es una cubeta, güey. No. ¿Qué es una cubeta? Sácala. No, güey. No. Sácala, güey. Sácala tú. Adentro
lleva el poder. Sácala, 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 sácala. Lleva más. Sácala. Pinche madre, tendré que tragarme mi alcohol, dámelo. Porque se pega el aire con esta porquería. Sácale todas las fotos, güey. Sácale. Sí, ya estoy grabando. Ya, jálale con tu mano. Sí, güey, ya jálala. Mira, mira, saca, saca eso, ¿qué es? ¿Qué es, güey? A ver. A ver, sácala. Ey, aquí ponla, aquí. Lístele. Mira, todo bien en un solo lado. Ahí, ya siga. ¿Eso qué es? Pero allá era. Te digo que le vinieron nomás así. Pues sí que le pusimos. Pero ese era. Ese. Bueno, pues jálale tú, güey, también. Ya como pinche, mira. Ahí, jálate. Pinches miedosos culeros. Ahí sácale. Saca esa cubeta, joven. Sácale. Esta te trae dentro, porque Dios también. Ya, pero vamos a echarle otra. Güey, no se deja. Levántate, viborón. ¡No, saca! Jálale tú. Jálale. No, pero sácale todo esto, ¿eh? Así le sacas. Dale, ya estaba, los demás estaba atorado con esa mano. No mames, está largo esa madre, güey. Ayúdale, Jacinto. Son varas, güey. Mira, güey. Aquí empezó un chingo de porquería. Ah, su puta madre. A ver, vaciala, güey. Son varas, ¿no? Sí. Son varas. Vaciala, sácala toda y vaciala, Kira. Sácala. Son collares, ¿no? También. Sí, también son collares. No, sácala tú. Vacíala allá arriba. Acá, acá. No, Kira. Arriba, abajo y... No, güey, ahí no, acá. Mira, espérate, dice nombres. Mira las varas. Sí, trae. ¿Ya viste que traen nombres, güey? Sí, acá también. Aquí trae. También todo eso, ¿eh? Sí, voy a mostrarle la pala. Tamales. Yo sí sé. ¿Dónde son mis poderes? Fíjate de quién es. No, no, pues es que no se ve. Pero son nombres, güey. ¿Verdad? Sácale la foto con todo y esa carpalita que está ahí. Ya. No, güey. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Sen... Sí. Rumbo. No sabe qué dice, pero está como... Enterrarlo otra vez. No, güey, ahí ¿Quieres déjalo. llevar eso? No, güey, ahí déjalo, güey. Sí. ¿Qué tal si le hicieron brujería a alguien y ya lo desenterramos, güey? ¿Verdad? Entonces que se quede así. Sí, güey. A ver, ráscale ahí más, a ver qué sale más. No, no, ¿con qué? Con la cuchara, jovencio. Yo le grabo. Yo estoy grabando, mira. Aunque tengo yo pesadillas en la noche. Mira, hasta palmas. Pero si yo
Yo enterré nomás la pura caja y ya partió. ¿Mm? Enterré la caja y apareció esa. ¿Y dónde está la caja? No está, ya se cambió de... ¿A poco enterraste una caja? Sí, una Ah. cajita así. ¿Y dónde está? Pues aquí la enterré, no te ven que estaré con mis manos. Ahora salió esa, mira. Ya tiene nombre también, ¿no? Sí. Mira, ahí se siente otra cosa abajo, ¿verdad? Uy. No, ya, vamos. Sácale la foto. Ya. Ya no, güey, ya no lo entierres. No, ya no le vamos a enterrar, nomás quiero que les des la foto. Sácale la foto nomás. Ya. Así como está, con este pinche animal. Desatora esas ruedas. Desatora esas ruedas. Quítalas, sepáralas, güey. Espérate, güey. Por si. Ah, la cruz. La cuchara va a ser maldita.